Bienvenidos a la librería Victoria Christian Gift and More, ubicados en el pueblo de Humacao, Puerto Rico. Aquí encontrarás distintos detalles con mensajes cristianos como lo son tazas y marcadores. También encontrarás los libros de tus autores favoritos, Biblias de referencia y estudio y un rico café. Tutorías de matemáticas y contenido a través de las redes sociales de actualidad cristiana. Te esperamos y recuerda, comparte, comenta y bendice. Estás en Victoria. Bendígales el Señor con abundancia. Una vez más el hermano Eliud Espinosa en la clase de enfoques, recordándoles que el propósito principal de este proyecto es proveerles herramientas adicionales y una ampliación del campo de la enseñanza para que podamos ser más efectivos en el grupo que atendemos cada uno. Y como siempre, añoramos su reacción, porque tanto a ustedes como a mí esto nos ayuda para crecer delante de la presencia del Señor, y muchas de los comentarios que ustedes puedan hacer también a mí me van a servir para seguir ampliando el campo. Estamos en la clase de hoy, la lección número 7 de este tercer trimestre, el año en curso, con el tema de unidad, la provisión divina en tiempos de adversidad. El tema para la clase de hoy, la acción divina durante las persecuciones provocadas por el Estado. Está usando como base el capítulo 12 del libro de los Hechos. Las clases que dimos de los Hechos pueden ayudar mucho en esta clase que tenemos hoy. Cristo, mientras estaba con los discípulos aquí en la tierra, si usted busca Lucas 21:17 y busca Mateo 10:22, también está en Marcos la cita, y después cuando Cristo da el sermón en Mateo 24 usó también una expresión bien similar a esta que dice: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. En una de las versiones pues dice: pero el que persevere hasta el fin será salvo, que es la de Mateo 24. Tome la de Lucas porque dice: no tengan miedo, porque nada de su cuerpo prácticamente será tocado. Es una paráfrasis mía. Y me gustó esa expresión, porque vamos a encontrar en la presente lección una presentación de cumplimientos en los cuales la intervención divina se hace presente, respaldando tanto a la iglesia como la promesa que la iglesia había recibido. Y para introducirnos en este tema, vamos a referirnos a una respuesta que Cristo pronunció en forma de pregunta a algunos de sus discípulos. La Biblia registra el suceso en Mateo 20, del 22 al 23, y en Marcos 10, 38. Se le presenta a Cristo una petición de gloria, y una petición de gloria significa una petición de sufrimiento. Y es por eso la respuesta de Jesús, recordándole a los que presentaron la pregunta y a los que estaban escuchando, que era el resto de los discípulos o de los apóstoles, lo que a ellos se les olvidaba. En otras palabras, el camino que lleva al cielo es el camino de la cruz. Así pues, Cristo les pregunta si pueden beber la copa que yo estoy a punto de beber.
Y beber la copa significa participar plenamente de esa o de otra experiencia que fuese favorable o que fuese desfavorable. Beber la copa puede verse como la obediencia activa de Cristo. Cristo cumplió el propósito divino frente a las consecuencias, cuáles fueron. Y bautizados se puede ver como la obediencia pasiva. Como cordero manso fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. Jesús rindió ambas cosas, cumplió el propósito y fue a la cruz como cordero. Eligió morir y se sometió a los golpes que cayeron sobre él. Y puede verse aquí la palabra bautizado usada en un sentido figurativo, como ser agobiado, en este caso por la agonía que él sufrió. Jesús debía ser sumergido en las aguas de horrible angustia. Cotéjelo, Isaías 21:4, el Salmo 42:7 y el Salmo 124:4 nos da la oportunidad de asociarlo. El bautismo, ser agobiado por el suceso que iba a acontecer. Recuerde, siempre va a existir una diferencia entre los propios sufrimientos de Cristo y los de sus seguidores. El primero, el de Cristo, es vicario, es sustituto. El segundo, el de sus seguidores, jamás podrá ser sustituto. Es personal. Ahora bien, el cristiano sufre por causa de Cristo, por su lealtad a su Señor y su Salvador ungido. Por eso es que Pablo expresa en 2 Corintios 1, versículo 5, abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Y 1 Pedro 4:13 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Recuerde, como iglesia somos el cuerpo de Cristo y como tal nos van a tratar. A la pregunta de Cristo, los que la reciben contestan en la afirmativa en aquel momento. Ahora, el Señor sabía que saldrían corriendo cuando arrestaran a Cristo. También sabía que volverían arrepentidos y por eso se lo comunicó a Pedro cuando le dice que se encargara de ellos después que Pedro mismo volviera, porque sabía que iba a negarlo inclusive y a salir corriendo. Cotéjelo, Lucas 22, 31 al 32. Cristo le dice, cuando hayas vuelto, hazte cargo. Es por eso que la persecución influenciada por Satanás busca tumbar al líder, a Pedro, porque él era el que estaba encargado. La respuesta de Cristo en ese momento que le hacen la pregunta es firme y es pesada. En forma indirecta se predice tanto el martirio de Santiago en Hechos 12, del 1 al 2, que es el capítulo que nos ocupa hoy, también como el exilio de Juan a la isla de Patmos, Apocalipsis 1:9. Prácticamente ellos son los que están envueltos en la pregunta y son del séquito personal de Cristo, Pedro, Juan y Santiago. Así que la clase hoy presenta eventos de ese cumplimiento. Cristo concluye diciendo, lo que está preparado por mi Padre no puede ser alterado por el mediador.
y el mediador es Cristo. Jesús está indicando que los grados y posiciones de eminencia en el glorioso reino ya han sido determinados y establecidos. Fueron decretados en el consejo eterno de Dios. No obstante, deja ver que es privilegio para todos los salvados. Y él dijo en la revelación a Juan en Apocalipsis capítulo 3 versículo 21, les permitiré que se sienten conmigo en mi trono. Así es que para todos los salvados, no puede ser para uno en particular. En Lucas 22:31, como les dije al principio, el Señor le dice a Pedro: no te confíes, tienes un enemigo poderoso que te conoce. Os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he hecho intercesión por ti para que cuando regrese, porque Cristo sabía que iba a salir corriendo, para que cuando regreses te hagas cargo de esta misión. Se lo confirmó entonces después de la resurrección, cuando lo ve y le dice: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Así que, viendo esa introducción y el porqué de la persecución, vamos a ver la persecución. Entendiendo lo que hemos dicho, vamos a entrar el porqué de la persecución, tanto a la iglesia como a los apóstoles. El primer enemigo que enfrentan los seguidores de Cristo, la iglesia, fueron los encargados del sacerdocio, como dice Miqueas 7:6, los de la casa. Contra ellos, Cristo establece y declara la herramienta espiritual que vamos a usar, y esa es la intercesión, y se lo declara a Pedro en la cita de Lucas 22 que estamos tomando en consideración, y lo establece también en la oración intercesora de Juan 17, y en el versículo 20 de ese capítulo implícitamente está incluyendo también a la iglesia, porque la iglesia ha creído en la palabra de Cristo que proclamaron los apóstoles y los discípulos de Jesús. En esa oración Cristo dice: y no solo te ruego por estos, sino por los que han de creer en la palabra de estos. En la persecución contra la iglesia siempre ha existido y existirá un instrumento satánico que va a ser usado en contra de los creyentes. En la actualidad se pueden identificar esos instrumentos por los pronunciamientos y por las acciones contrarias, no a la iglesia en sí, sino a la palabra que predica la iglesia. Ahora sí, si destruyen la iglesia, no habrá palabra. No obstante, la Biblia me dice en Mateo 16:18 que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Así que hay que creer y accionar en fe. La gran comisión es el gran encargo que tiene la iglesia, y la pregunta que le hicieron a Cristo, la pregunta que le hicieron a Cristo, o que Cristo hizo a sus discípulos, es transferible a la iglesia. Y te lo repito, la pregunta que Cristo le hizo a los que le hicieron la petición, es transferible a la iglesia. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Eso lo pudiéramos ver diciéndolo o preguntándonos: ¿pueden padecer en pleno por la encomienda que tienen? Aquí se pone de manifiesto y está presente
la firmeza de lo que creemos. Escuche bien, la duda no es letal si no te domina. Lo humano siempre va a tener un dilema, pero el Espíritu siempre te va a ayudar en la incredulidad. Y eso fue lo que le pasó a los que estaban orando por Pedro. Aún en la duda, abrieron la puerta. Véalo usted también en Marcos 9, versículo 24, lo que sucedió cuando el oficial fue donde Cristo y le dijo: tengo un muchacho en casa que le pasa así, así. Y Cristo le preguntó: ¿crees? Y él le dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Recuerda, cuando no crees a quién y en lo que pides, puedes no creer en la respuesta. Te lo repito, cuando no crees a quien pides y en lo que pides, puedes no creer en la respuesta. Si en verdad creemos, no importa de dónde venga la persecución. Pedro creyó, aunque pensó que era una visión, creyó lo que estaba viendo. La primera persecución del Estado en contra de Cristo y de parte de los apóstoles, o también a los apóstoles, les llegó de parte del segundo rey de la dinastía herodiana. Y ellos salieron triunfantes, tanto los apóstoles como Cristo. Ese dato informativo, o como dato informativo, ese Herodes es al que Cristo llama zorra. Cotégelo, Lucas 13:32. Y el que persigue a Pedro en la edición de hoy es Herodes Agripa I. Son diferentes, son familia, pero son diferentes. Y sobre la tal dinastía herodiana, el leccionario ofrece una buena y completa información. Cotégelo bien. Así que se cumple la promesa de Cristo: estaré con ustedes todos los días. Mateo 28:20. Y Juan 14:18 dice: no los voy a dejar solos, voy a estar con ustedes. Pedro lo vive en la prisión. El ángel entró a puertas cerradas y salió a puertas abiertas. Dado que Pedro era de composición material todavía, no podía traspasar paredes, tenía que abrirle las puertas. Aún estando en nuestra forma material, el Señor, por su Santo Espíritu, nos librará del mal y saldremos por la puerta abierta. No le tengas miedo al enemigo. El rey, usado por el enemigo, sin tener noción de lo que ya Dios había hecho, arengó. Eso quiere decir, pronunció un discurso donde buscaba influir en el ánimo de los oyentes para sublevarlo. Eso es lo que implica arengó. Procuraba producir o provocar un disturbio como detonante final para linchar a Pedro. La multitud en ese momento ve al rey como un dios. Es por eso que dicen: es voz de un dios y no de hombre. Como Herodes aceptó tal adulación, Dios lo hirió por mano de un ángel y murió apestoso, como digo yo, y comido de gusanos. El perseguidor de la iglesia sufrió una muerte vergonzosa. El punto relevante aquí es: la iglesia se somete al gobierno social que esté en la ocasión, cual sea, en todo aquello que no vaya en contra de los principios y artículos de fe del Evangelio.
Los principios del Evangelio son inamovibles para la iglesia y para el que la escuche. La iglesia primitiva, por boca de sus apóstoles, dijo a los que tenían el poder social: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso le costó persecución. Hechos 5:29. La iglesia contemporánea debe pensar y actuar de la misma forma hoy día. No habrá enemigo que detenga el avance del Evangelio. En donde sea sobre la tierra, la iglesia verá cumplidas todas las promesas bíblicas. Las sufrirá y combatirá la oposición con la conciencia de que aún en su cumplimiento, cuando esa expresión bíblica sea de juicio, vencerá la iglesia por causa de aquel que la llamó a su luz admirable. Primera Pedro 2, 9, 10. El que fue liberado de la cárcel y pasó por un sinnúmero de angustias, nos está diciendo que la iglesia vencerá por causa de aquel que nos llamó a su luz admirable. Recuerde y tome en cuenta esto. No podemos hacer o llevar a cabo nuestra misión usando los métodos de la sociedad mundana. No lo podemos hacer como ellos lo hacen en su estilo. Estaríamos obrando en su mismo o a su mismo nivel. Nuestras armas militantes no son carnales, son poderosas para destruir fortalezas. La iglesia primitiva oró y Pedro salió de la prisión. La iglesia hoy no puede descuidar la oración si quiere salir triunfante sobre la opresión maligna. Yo tengo un dicho que repito mucho y lo voy a repetir en este momento: batalla que no puedas ganar en la rodilla, no la ganas de ninguna forma. La intervención divina siempre estará presente en favor de la iglesia, no importa las circunstancias que la rodeen. Así que es necesario que a través de muchas aflicciones alcancemos el reino. Verifíquelo, Hechos 14, 22. Que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros y esperamos que este comentario les sirva de ayuda para poder enfocar y desarrollar su clase. Dios les bendiga con abundancia.